Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Crone y esto es Del otro lado del discurso. Quiero agradecer a la Asociación General Rafael Reyes, a sus asociados por propiciar este espacio. Este nuevo podcast busca abordar distintos temas de la política nacional, distrital y también departamental en muchas oportunidades, hablar de lo que está pasando en el país. Y qué mejor invitado que empezar este podcast en nuestro primer episodio con el concejal Daniel Briceño. Bienvenido. Oye, Andrés, muchas gracias por invitarme, sobre todo a iniciar este tipo de proyectos que son Primer los... invitado. No, muchas gracias, es un honor para mí. Además, este tipo de proyectos son supremamente importantes para todo el tema democrático, debate y demás, que tanto en redes, pero también en el país. Así es, así es. Pero bueno, Daniel, falta un año de gobierno Petro. ¿Cómo sobrevivimos? Yo creo que aquí hay que hacer dos cosas. Lo primero es que no hay que confiarnos. Eso es lo primero. Yo creo que a veces todos nos confiamos creyendo que Petro está mal. Y sí, Petro le ha ido mal, ha hecho un mal gobierno, hay muchas cosas que reprocharle. Yo pues he sido un opositor férreo a Petro, pero a veces nosotros nos confiamos creyendo que todo el mundo piensa como nosotros o que la burbuja en la que nos encontramos es la realidad del país. Y lo cierto es que hoy Petro cuenta de un 30 y un 35% de favorabilidad y eso en números sencillos serían 5 millones de votos, lo cual lo pondría en segunda vuelta con su candidato rápidamente en el año 2026. Entonces, lo primero es, no hay que confiarnos, hay que entender que aunque Petro sacó 11 millones, ya perdió 6, pero sigue con 5. No hay nada asegurado, Y esos resumidas cuentas. 5 o esos 4,5, 5 millones lo pueden llevar a segunda vuelta con el candidato que sea. Y en segundo lugar, tenemos que seguir haciendo oposición, pero sobre todo tenemos que comenzarle a exigir a la gente que hoy quiere ser presidente seriedad. A mí me parece una falta de seriedad con el país, una falta de compromiso, que hoy tengamos más de 35 candidatos de centro derecha y derecha tratando de ser presidentes en donde todos creen que pueden ser presidentes y en donde nadie tiene la grandeza de comenzar a decir, vamos a hacer una alianza, vamos a bajarnos, oiga, en realidad me miré y no tengo chance. Entonces, si nosotros nos confiamos y seguimos en esta división, pues seguramente Petro, con su minoría, porque es una minoría, nos van a aplicar lo que aplicó Quintero en Medellín, y es que con 300.000 votos fue alcalde de Medellín cuando los otros candidatos tenían 600, 700.000, o lo que nos aplicó Petro en el 2011 cuando Petro sacó 700.000 votos a la alcaldía, y cuando se sumaba todo el resto tenían 1.100.000. Entonces ellos son expertos en eso. Entonces si nos confiamos, y además, si seguimos en división, pues difícilmente vamos a poder salir de esto. Y la forma de sobrevivir es unidad y también el entendimiento real de lo que está pasando en el país en materia política. Ahora un espacio muy importante para hablar acerca de los candidatos que hoy quieren aspirar a la presidencia. Pues yo quería preguntarte, ¿por qué sigue habiendo gente que confía en Petro? Ya hoy creo que es un 70% de los colombianos que no confían en las instituciones. La seguridad está totalmente desbordada, hay criminalidad por todos lados. El tema de la salud, la gente no puede conseguir sus medicamentos y esto no es porque me lo esté inventando yo, lo podemos ver las filas que hay afuera de los distintos centros de atención médica, podemos ver en las distintas carreteras del país, en las regiones, la guerrilla, los grupos al margen de la ley, tomándose los territorios, aterrorizando a los ciudadanos, pero aún así hay gente que se considera petrista de corazón. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mira, hay tres factores que uno dice Petro tiene hoy, y esos pues, que de donde yo trato de explicar por qué Petro tiene hoy 4,5 millones, 5 millones de votos. El primero tiene que ver con el tema partidista. Vamos, si usted revisa las últimas encuestas, los dos movimientos políticos o partidos políticos que más representación tienen o donde la gente más se siente representada es el Pacto Histórico y el Centro Democrático, casi por igual, entre el 14 y el 14%. Entonces, lo primero, la afinidad partidista. Hay mucha gente que se afilió al pacto histórico y esto es por muchas razones. Uno, porque pertenece a un grupo sindical. Dos, porque pertenece a alguno de los 9, 10, 11, no me acuerdo ni siquiera cuántos partidos de izquierda son. Y tres, porque hacen parte del gobierno. El segundo grupo que cree en Gustavo Petro tiene que ver con algo muy importante que hay que combatir desde sus programas y es la posverdad. Petro hábilmente, a través de los recursos del Estado y con un aparato mediático y propagandístico gigante, ha logrado que nada sea tan grave como realmente es. No sé si tienes esa misma percepción. La comparto. Y es que si todo lo que le ha pasado a Petro le hubiese pasado a Duque, este país estuviera absolutamente incendiado y todo sería absolutamente grave. Te pongo dos casos. El escándalo que pasó con el avión de Panaca, en donde viajó parte de la familia del presidente Iván Duque, que es familia presidencial, ¿cierto? Y el segundo,
el caso de Juliana Guerrero, en esos momentos que usó un avión y un helicóptero, una aeronave, para transportar a su hermana y era un asunto personal. Ella siendo una funcionaria asesora de Armando Benedetti, muy cercana al presidente Gustavo Petro. La pregunta es, ¿por qué lo de Duque fue absolutamente explosivo? Fue explosivo a nivel mediático y esto, aunque ha sonado, parece no ser tan grave. Y eso está explicado por el tema de posverdad. Petro ha logrado a través de unas técnicas y una habilidad discursiva, pero sobre todo de distorsión de la realidad, hacerle ver a la gente que todo es relativo. Entonces, claro, mira, sí, nos robamos la plata de la UNGRD, pero es que no me la robé yo, se la robó un tipo malo que se llama Olmedo López. Lo rechazo. Si eso hubiese pasado, recuerda el escándalo de los 70.000 millones de pesos de centros poblados en el gobierno de Iván Duque, que no había sido Duque, lo mismo, y Duque dijo, no, no fui yo, fue la ministra tal, y entonces, ¿qué dijeron? No, es que Duque se lo robó. Aquí uno no puede decir que Petro se lo robó porque inmediatamente dice, no, 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 es que yo no fui. Entonces, la relativización de cada escándalo hace que la gente, pues, diga, oiga, sí, no, no, sabe que no es tan grave, y eso hace que mucha gente no se vaya del proyecto y esto está conectado, en tercer lugar, con un factor que tiene que ver con las personas que viven o dependen del Estado. Y ahí es donde está el gran problema. Uno de los grandes éxitos de Gustavo Petro es que ha hecho que la gente tenga que depender del Estado cada vez más. Y cuando usted como persona depende del Estado, por lo tanto usted tiene que depender de un gobierno y por lo tanto usted va a ser un adepto fiel a ese gobierno independientemente de lo que haga. Bien sea o porque tiene el empleo, usted no puede buscar empleo en el sector privado, le toca en el sector público, sea como sea, bien porque tiene el subsidio, bien porque pertenece a alguna organización que está enchufada al gobierno. Y esos tres factores hacen que hoy Petro tenga como tal 4.5 millones de votos, 5 millones de votos para afrontar el año 2026. Y todos nos preguntamos, ¿pero por qué? Por esas razones. Pues hombre, muy preocupante porque evidentemente estamos viendo que esto está pasando. Y yo le pongo otro paralelo, ya que me mencionaba lo del avión de Panaca. En días recientes, el 20 de julio, Petro hablando de las estadísticas con alguien teniéndole el computador. Yo me acuerdo con la posesión del A lo de presidente las Duque, lo de sombrillas. las sombrillas. Eso la gente se escandalizó porque había pues una persona de casa militar teniéndole la sombrilla a María Juliana Ruiz, pero pues nadie está hablando del personaje que tuvo 2 horas el computador mostrando las estadísticas en el Salón Elíptico del Congreso en el 20 de julio. Entonces uno, pues si ve estos paralelos y se da cuenta que la narrativa, que el discurso tiende a ser muy politizada Y, en y ese un, y- sentido. y un caso más grave, cuando Duque era presidente, hubo un intento de atentado contra el senador Feliciano Valencia, Mm. un senador en ese entonces, de unos movimientos que después se unieron al pacto histórico, era petrista, líder indígena de Cauca, y lo intentaron, o sea, un atentado, no le pasó absolutamente nada, y en ese momento Gustavo Petro salió a decir que la responsabilidad absoluta era de Duque por haber criminalizado la protesta. Entonces ahora uno no puede salir a decir que el atentado a Miguel Uribe, que es de verdad, que todos lo vimos, Miguel está en una condición supremamente grave, y uno no se puede ni siquiera atrever a decir que aquí hay responsabilidad estatal, que aquí Gustavo Petro es responsable porque lo criminalizó, porque lo señaló, porque lo estigmatizó, y sobre todo porque hubo fallos en materia de seguridad en la Unidad Nacional de Protección. Entonces, uno ya no puede salir a decir eso, porque inmediatamente le saltan a usted y dicen, no, 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 pero usted cómo va a decir que el presidente tiene algo que ver. Hoy precisamente estaba trinando Petro al respecto, estaba diciendo, no, y ahora me quieren echar la culpa de eso, cuando él era el que le echaba la culpa del tema de Feliciano a Iván Duque, y cuando claro que hay una responsabilidad del Estado en proteger a la oposición. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en estos casos ellos sí podían exigir y era un escándalo, pero hoy nos metieron en una espiral de silencio en que no podemos salir a hablar. Y yo se lo digo, yo personalmente yo sí creo que aquí hay una responsabilidad altísima del Estado, aquí hay un crimen de Estado, que hay un evento absolutamente grave. Y si te das cuenta, el tema de Miguel Uribe nos ha dolido mucho a nosotros, pero ellos a través de muchas estrategias de comunicación, marketing y sobre todo la forma en cómo lo han manejado políticamente le han venido restando importancia. Hasta el punto que el 20 de julio el presidente ni siquiera fue capaz de pronunciarse al tema de Miguel Uribe estando tan reciente. Ni siquiera lo pronunció, lo ignoró absolutamente. Entonces uno dice, mire, mire cómo la posverdad, la forma de manipular el discurso y de manejar la información, pues hacen que mucha gente diga, nada es tan grave, cuando es absolutamente grave lo que está pasando. No, de acuerdo. Y yo creo que todos compartimos la solidaridad con la familia de Miguel Uribe, cosa tan espantosa lo que pasó.
Pero usted habla de la posverdad y eso me acuerda de lo que el presidente Duque una vez me contó, eran las tres P's: la posverdad, la polarización y el proselitismo. Tres cosas que hoy creo que estamos viendo muy agitadas en la coyuntura política. Usted es de oposición y ya quedó clarísimo que el Estado tiene una responsabilidad en criminalizar a la oposición. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Pero antes de usted ser concejal de Bogotá, también mostraba los contratos una cantidad de escándalos de corrupción, el tema del Ministerio de los Deportes. Usted sacó muchas cosas a la luz en su momento. ¿Hay o no hay garantías para la oposición? Digamos, en Colombia no hay garantías en la posición. Las garantías que tiene uno se las rebusca, literalmente. Mm. Porque primero hay una estigmatización constante, hay una persecución constante. Ellos se la pintan de demócratas, entonces ellos le meten el cuento de que ellos lo están cuidando a usted, de que Petro es un tipo que le gusta el disenso y el debate, lo cual es absolutamente falso. Digamos, el hecho de que nos llamen nazis cada vez que hacemos una denuncia o que cada vez que decimos que no estamos de acuerdo con alguna política o alguna reforma, nos llamen esclavistas, nos llamen nazis, nos llamen fascistas. O sea, yo no sé cuántos, cuántas palabras más nos puede decir. Si yo te hago el recuento de todos los calificativos que nos han montado No, aquí, acá nos quedamos. aquí nos montamos. Claro. Entonces, ese presidente que se desborda en calificativos todo el tiempo y que ni siquiera los mide porque son absolutamente extremos, pues hoy salió, por ejemplo, a decir que él jamás en su vida había ni siquiera levantado contra la oposición Mm. ningún insulto y que él siempre había hablado con datos, absolutamente falso. Además, Petro es el rey de las fake news. O sea, yo no creo que haya una persona en redes sociales en materia política en Colombia que haya propagado más noticias falsas que el mismo Claro. Gustavo Petro. Es impresionante. No, el metro de Rusia, pues que dijo que era el metro de Bogotá, el tema de los hospitales en el Cauca, en Venezuela, que, pues, mejor dicho, ¿usted se acuerda de todo eso? Una Inclusive cantidad hay de una cosas cosa muy graciosa impresionantes. que confundió un actor porno Sí, con un con un niño campeón de física de Boyacá, exactamente, literalmente. exactamente. Entonces, el propagador de fake news es el presidente. Entonces, aquí el tema de la posverdad, lo que pasa es que yo digo una cosa, a nosotros sí nos ha faltado mucho en combatir el tema de la posverdad. Digamos, yo creo que en temas de narrativas somos muy pocos los que hemos tratado como de hacer esa guerra, porque nosotros veníamos de un marco más tradicional de hacer política, y esta gente cuando llega al poder, pues ya llega con una estructura gigantesca detrás. Venía con una narrativa, pero sobre todo con una estructura de comunicaciones dirigida por dos catalanes expertos en esto, el señor Xavier Vendrell y el señor Manuel Grau. Ellos, a todo el mundo se los olvida, pero ellos incendiaron Cataluña a punta de mensajes de WhatsApp. Ellos crearon una narrativa gigantesca en lo que se llamó el tsunami catalán, donde lograron que lo digital tuviera efectos en lo real. Es decir, las grandes protestas, los grandes incendios en Cataluña tenían como propagadores y como estrategas de comunicación al señor Xavier Vendrell y al señor Manuel Grau, que después resultaron siendo los asesores de Gustavo Petro nacionalizados. Al otro día, literalmente después de la posición de Gustavo Y las Petro, amigas españolas de Verónica Alcocer. claro, porque la señora Eva Ferrer es como el enlace entre Casa de Nariño, Verónica Alcocer y los dos catalanes. Ella es la que los trae, los nacionalizan a los tres e inclusive les comienzan a dar negocios Y cargos. y cargos, pero sobre todo negocios. Hay un negocio por allá, creo que de más de 20.000 millones de pesos que trató de darle Daniel Quintero a la empresa Temac, de la cual es propietario el señor Manuel Grau, el catalán, para un negocio de basuras y reciclaje y todo esto en Medellín, negocio que se les cayó. Pero hoy tengo que decirle que estos dos catalanes se encuentran y están detrás de la campaña de Daniel Quintero. O sea, están y vuelven a iniciar el proceso y vuelven las narrativas, vuelve nuevamente todo este tema de la posverdad a la que nosotros tenemos que prestar la atención. Oiga, qué cosa tan complicada, sobre todo porque nosotros somos un país en el que se nos olvida todo, no tenemos memoria. Todo lo que ha pasado en el gobierno Petro desde el día 1 de su posesión, el 7 de agosto del 2022, han pasado una gran cantidad de cosas de las que hoy ni hablamos. Ya el tema de la ONGRD de semejante magnitud ya parece haber quedado en el pasado. Escándalo tras escándalo tras escándalo, eso ha venido de cierta forma acostumbrando a nuestras mentes a acostumbrarnos al escándalo, cosa que me parece que está Sí, sí, muy equivocada. y yo creo que ellos lo hacen de adrede. Yo estoy seguro Claro. que ellos estallan escándalo tras escándalo. Cuando hay un escándalo grande, ellos comienzan a estallar muchos Catapult. escándalos pequeños. Y pues obviamente el sensacionalismo de redes sociales uno cae siempre lo más fácil, porque a veces que si llegó borracho, que si salió
con alguien en Panamá. Todo eso a veces es mucho más fácil de discutir en redes sociales y más fácil de propagar que las denuncias de fondo o los problemas de fondo del país. Y en esto de la posverdad, para los que nos ven, la posverdad que es esa cosa tan compleja porque te combina una realidad o una verdad, ¿cierto? Y te la manipula y te la distorsiona y te vende otra realidad que no es esta, pero está basada en una posverdad, ¿no? Entonces, decir, la posverdad más grande que hubo aquí en Bogotá. Y hace poco, no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con Coca-Cola, que es un escándalo gigante. Y entonces te doy la premisa y te explico cómo funcionan ellos. Coca-Cola tiene una concesión de agua en La Calera, normal. Todas las empresas Sí, en el no, país y sí, en el nada, mundo claro. tienen que tener concesión de agua porque para hacer cosas, para hacer este celular, para hacer este vaso, Se necesita te agua. necesita usar agua. Claro. Y el agua industrial es absolutamente normal. Entonces hubo una pelea política porque la concesión de ese manantial, por eso el agua se llama manantial, de Coca-Cola ahí en La Calera, pues la iban a renovar. Entonces la izquierda comenzó a montar una narrativa basada en pues el racionamiento que estábamos sufriendo en ese momento en Bogotá y tenían una verdad que volvieron una mentira. Entonces, primero, la concesión estaba en La Calera, no estaba en Bogotá. Segundo, la concesión nada tenía que ver con el sistema chingaza que abastece las casas de agua. Y entonces ellos lo que dijeron es, ojo, Coca-Cola como tiene una concesión de agua, eso es lo que está provocando que Bogotá no tenga agua y tenga racionamiento. Entonces comenzaron a sacar memes, historias, videos, una cantidad de cosas diciendo que Galán había decidido quitarle el agua a los bogotanos para darse la Coca-Cola. Si te das cuenta cómo es absolutamente toda la narrativa cuando estamos hablando de una cosa absolutamente aislada, que es una concesión por allá en La Calera que no, nada tiene que ver con Bogotá, pero terminamos nosotros supuestamente dándole el agua que le quitamos a la gente de Coca-Cola. Eso así funciona más o menos la posverdad, y a tal punto que la gente cree hoy, mucha gente cree todavía que Galán le dio el agua a Coca-Cola. Creen eso y creen muchas otras cosas también que dice este gobierno o que dicen estos personajes. Y por lo mismo es que hay otra cosa que me parece muy preocupante, y es que en este discurso que han venido manejando se han radicalizado. O sea, ya pasamos de sencillos rumores de una posible cláusula de reelección en la constituyente en algún momento, a Alfredo Sade diciendo en entrevistas que su propósito era garantizar la reelección del presidente Petro o algo por el estilo. Ya el discurso se ha venido radicalizando en una época preelectoral. Ya se viene elecciones presidenciales. ¿Petro se puede quedar? Mire, yo era de los que creía hace un año que Alfredo Sae era un loquito, que lo tenían o que hacía o decía cosas para obtener mm, visualizaciones en redes Cuando secó el sociales. COVID, ¿no? Sí, entonces yo dije, no, pues es un bocón que dice cosas para que la gente pues lo casque y tener pues obviamente pues Claro. interacciones en redes sociales y crecería más. Sin embargo, cuando lo nombra jefe de gabinete, yo digo, oye, esto ya es serio. Esto ya es serio porque veníamos con varios antecedentes. Yo creo que hoy, lo digo, hoy Petro no podría quedarse legal y constitucionalmente, pero yo creo que lo van a intentar. Y entonces, ¿cuáles son las cosas o esas señales que a mí me preocupan? Primera señal, cuando fueron las elecciones en Venezuela, Petro comenzó a vender la narrativa que en Venezuela no había democracia porque había una intervención estadounidense. Entonces, la forma en como él salvó a Maduro fue como, no es que allá no hay elecciones libres porque Estados Unidos los tiene bloqueados. Entonces, en bloqueo no hay democracia. Entonces, la primera señal que a mí me preocupa es que en caso tal de que Petro logre lo que está buscando y es una pelea con Donald Trump y nos impongan unos aranceles, entonces la teoría de hay intervención estadounidense, no hay democracia libre, se podría aplicar y ajustar. El segundo escenario o la segunda señal que a mí me da es que en su momento nadie se acuerda de esto, pero Ricardo Bonilla intentó sacar la plata del fondo de la registraduría, que es un fondo independiente donde se maneja la plata de las elecciones, y llevarlo hacia el Ministerio de Hacienda. Es decir, centralizar en el gobierno, cosa que no se pudo hacer, pero en su momento ellos intentaron controlar la registraduría a través de los recursos. Entonces, esa fue la segunda señal. Hay una tercera señal que me parece la más grave de todas, y es que ellos rompieron la constitución y la ley con el decretazo. Claro, ya nadie se acuerda del decretazo, nadie se acuerda de lo grave que fue porque lo derogaron y demás, pero el gobierno saltó o se saltó una decisión del Senado de la República, una decisión legítima en donde negó una consulta popular y el presidente no podía sacarla por decreto. Y esto tiene un antecedente gigantesco en Bogotá.
En Bogotá, en el 2012, el Consejo le negó el POT a Gustavo Petro, se lo negó, y él no podía decretarlo y Petro igual lo decretó. Petro está acostumbrado a pasar por encima de las corporaciones y la democracia cuando quiere imponerse. El cuarto o quinta señal que me preocupa fue la llegada de Montealegre. Montealegre y su teoría de una constituyente supraconstitucional. Entonces él dice, ojo, para hacer una constituyente yo tengo que recoger 8 millones de firmas, pasarlas al Senado, al Congreso y ellos la aprueban y demás, y hay unas elecciones. Pero nos comienza a salir con la teoría de la octava papeleta. Entonces yo pregunto, ¿y si esta gente logra en las elecciones de Congreso de la República que sus 3, 4, 5 millones de votos Que la pueden lograr. sí, Claro. metan una papeleta extra? ¿Qué pasaría? La sexta señal es Alfredo Sade. Y es que yo era un luquito que decía reelección, cerrar Congreso y cerrar medios de comunicación. Lo nombran jefe de gabinete, que no es un cargo menor, es decir, es el que coordina a todos los ministerios. Y además le permiten que él siga hablando de reelección, que siga hablando de cerrar el Congreso y de cerrar los medios de comunicación. Y la última señal, para que ustedes vean que esto hay que preocuparse porque esto lo vienen hilando, es el tema de Tomás Grecan Sons. Vean, yo fui de los primeros que denuncié esa licitación de Tomás Grecan Sons. Yo sabía que en su momento estaba amañada y demás. Pero eso lo que le dio la oportunidad a Petro fue comenzar a hacer y comenzar a apropiarse de un discurso. Y es que a través de los pasaportes se metió en el tema de elecciones, y entonces ya hoy él dice que no confía en la registraduría y tampoco confía en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, si usted mira ese entorno, Andrés, de 6, 7 señales, uno diría, puede que no pueda, puede que no la alcance para quedarse, pero es que lo van a intentar, lo van a intentar. Muy preocupante. Y entonces ahí la pregunta viene siendo, ¿qué hacemos? ¿A quién apoyamos? Porque yo veo un escenario político completamente dividido. Lógicamente, el trágico atentado a Miguel Uribe, pues de alguna u otra manera reconfiguró el tablero de la democracia electoral. Y yo creo que como la manera en la que se han venido organizando los partidos, los jefes políticos, los líderes, ha sido bastante curiosa, muy poco convencional en el sentido de que ya no se ve una idiosincrasia clara, como tal vez antes se podía de alguna u otra manera analizar. ¿Qué va a pasar en el 2026? Pero yo creo que hay tres grandes escenarios. Está el escenario petrista, dividido en tres escenarios. Entonces, el petrismo hoy tiene sus caballos en tres lugares. Tiene sus caballos en el petrismo puro, pura sangre, en donde está Bolívar, María José Pizarro, bueno, toda esta gente. Está inventándose algo que se llama el Frente Amplio, que es petrista también, le está liderando Roy Barreras, Mm. donde dice Daniel Quintero que va a entrar, donde está Murillo, y tiene pues obviamente sus acciones o jugadas y escondidas, Por fuera. aunque hayan fingido pelea con Claudia López. Entonces el petrismo tiene esas tres instituciones, Claudia, Roy y el petrismo puro. Y Roy aquí con Daniel Quintero en lo que llaman Frente Amplio. Tenemos un segundo lugar, que es el centro político. Me diría, ahí el más fuerte y más viable ahorita es Sergio Fajardo, por muchas razones, porque lo conocen, porque se ha mantenido medio También coherente. está Juan Manuel Galán, ¿no? Está mirando, estamos esperando que va a ser un partido como el no liberalismo. Que descartó aliarse con la derecha. Sí, y decidió aliarse, por ejemplo, con partidos como el Mira, ya, y con Robledo. Mm. Yo creo que esa cosa no sé cómo les va a funcionar allá. Y Yo- estamos en el otro espectro, yo no sé llamarla centro-derecha, derecha, pero llamémoslo oposición dura. Y ahí tenemos como 34 candidatos. Entonces, ¿qué nos debe preocupar a nosotros? Primero tenemos que preocuparnos por esto, porque ellos allá tienen un factor común, y es que en los tres escenarios Petro va a decir, nos vamos por este, y ya. Y él tiene el poder del dedo de decir, ustedes, y todo el mundo va a hacer caso. En este escenario, estamos muy preocupados porque aquí nadie tiene el poder de decir ustedes, porque pues aunque Álvaro Uribe Vélez, Eso iba a decir el presidente Uribe con el Centro Democrático, tiene claro, cierto poder de nosotros dedo. tenemos nuestro poder, y Claro, se lo digo, una cosa, el que quiera ser presidente de la República necesita el Centro Democrático, pero eso no quiere decir que desde el Centro Democrático tengamos el poder de bajar de la presidencia a los otros 34. claro. ¿Nosotros qué vamos a Puede ser. hacer? Nosotros tenemos 5 precandidatos, esperamos que Miguel se mejore, de ahí va a salir uno. Y aquí es donde nosotros debemos comenzar a trabajar
y en este mensaje decir a la gente, nosotros debemos, esos 34, ir a una consulta abierta el día de las elecciones de Congreso. Interpartidista. Sí, este democrático va a hacer lo suyo, una encuesta, bueno, no sé cómo lo van a escoger, pero va a salir uno, el que sea, y ese tiene que ir a una consulta el 8 de marzo, el día de las elecciones de Congreso, donde está el del Centro Democrático, donde esté Vicky, donde esté Abelardo, donde esté Aviluna, el del conservador que dijo que venía, está el fiscal Barbosa, bueno, Daniel Palacios, bueno, Etcétera, etcétera, etcétera. y llegar a un acuerdo en donde que saque más votos el presidente, el segundo el vicepresidente y el resto ayude a gobernar. Si nosotros no logramos una consulta amplia, interpartidista de la oposición el día de las elecciones de Congreso, nos fregamos. Porque es que si nosotros nos vamos a ir divididos a primera vuelta, lo que nos va a pasar es, Como lo hicimos. sí, lo que nos va a pasar es que ellos van a pasar a primera vuelta seguro, con uno, con los votos de petrismo, y puede ser que por el centro político nos metan el segundo. Entonces, imagínese usted el peor escenario de la vida que le puede pasar es Daniel Quintero versus Sergio Fajardo en segunda vuelta, muertos, o Claudia López versus Roy Barreras. O sea, ese escenario, si esto sigue dividido, puede pasar. Claro, Una minoría bullosa, porque ellos son minoría, pero hacen harto ruido, bastante. puede quedarse con unas elecciones a través de un proceso de división, que es un proceso de división egocéntrico. Aquí lo que hay es ego en este lado. Todo el mundo cree que puede ser presidente. Créame, yo he hablado con todos y le estimo mucho, si tengo buenas relaciones, pero todo el mundo cree que puede ser presidente y yo siempre les digo, oiga, pero esto no puede pasar así. ¿A qué horas todo el mundo se sintió con el poder de llegar a la presidencia de la República? Entonces, ahí es desde esos escenarios hay que comenzar a decirle a la gente, oye, usted tiene que exigirle a los suyos. Oiga, pues mira, usted no tiene chance y hay que comenzar a decirle a la gente la verdad, oiga, no pierda el tiempo. Claro. Pues yo creo que una de las consecuencias de la Constitución del 91 es que uno voltea a una esquina y hay un candidato presidencial nuevo, una coalición nueva, un partido nuevo. En Colombia tenemos mucho protagonismo, pseudo protagonismo, como queramos llamarlo. Y eso es importante. Es importante hablar de presidencia, pero tampoco podemos descuidar Congreso, las elecciones a Congreso. Y ahí yo le hago dos preguntas. ¿Hay fortaleza institucional? Las instituciones, el Consejo Nacional Electoral, la registraduría, van a poder dar unas garantías, el Ministerio del Interior, para un proceso electoral transparente, honesto, democrático, primero, y segundo, también se necesita un Congreso que no solo garantice que va a haber unas elecciones transparentes, sino que también se asegure, no solo este, sino el próximo Congreso, de que las cosas van a tener que rectificarse, porque hoy en día, corríjame si me equivoco, yo me atrevería a decir que hay una debilidad institucional, en alguna manera. ¿Usted qué opina? Pero yo sé que hay debilidad institucional cuando usted revisa o mira las instituciones por aparte, pero afortunadamente la Constitución del 91 planteó un sistema complejo electoral en el que es una de las mentiras que dice Petro, dice que Thomas Gregg va a contar los votos, absolutamente falso. No pueden. Thomas Gregg lo que imprime son los tarjetones y pone los puntos de votación, así está su logística. Antes de las votaciones. Sí, Claro. porque los votos los cuenta FECODE, que eso es lo que no dicen. O sea, la mayoría de testigos electorales, de jurados de votación, perdón, son los profesores de magisterio. Sí. O sea, si alguien se va a robar las elecciones, pues hay que mirar quiénes son los que realmente cuentan los votos. Y poco se habla. Sí, no, y eso hay que decirlo de frente. Claro. Gran parte de los jurados de votación en Colombia son los profesores de magisterio y son los profesores de las universidades públicas. Ah, que eso se ha venido renovando y que han venido metiendo gente nueva, claro que es verdad también. Pero es que la base fundamental del conteo de votos en Colombia siempre ha sido el magisterio. O sea, a mí Petro no me puede venir a decir que es que le van a contar mal los votos cuando los aliados de ellos, los que le dieron 500 millones de pesos en la campaña a Petro, son los que cuentan los votos. Sí, y mire cómo nos han venido volteando el discurso. Hace unos años se cuestionaba mucho que fuera el magisterio que contara los votos porque tenían una evidente inclinación política. Entonces, como no son ni la registraduría, ni Thomas Gregg, ni el Consejo Nacional Electoral los que cuentan los votos, pues hay una fortaleza. Además, porque hay chance de tener testigos electorales en todas las mesas y así se ha hecho. Y el sistema es complejo. Usted tiene un preconteo, que son los resultados que salen por televisión, y eso es ven el escrutinio. Entonces, si a usted no le aparecieron los votos acá, es que ellos dicen, es que a nosotros nos robaron, hablan de 500.000 votos, que es el cuento del pacto histórico. Es que no confiamos porque nos robaron 500.000. Al pacto histórico nunca le robaron 500.000 votos. Como a Almira nunca le robaron los votos. Porque esto le pasó a Almira, le pasó a Colombia Justa Libres y después le pasó al pacto histórico, por una razón.
Y es que si se da cuenta, las características de estas tres listas eran lista cerrada. Entonces, un jurado de votación, muchas veces, como es lista cerrada, y usted ve toda la casilla en el E14, entonces usted ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, usted ve los 100 números de cada partido, pues cuando llega a la lista cerrada, usted El solo renglón ve desocupado. un rengloncito. Claro. Entonces, muchas veces, pues no se llena bien, pero a usted no le robaron los votos porque el segundo paso es el escrutinio. Usted se va para Corferias y a usted le abren la bolsa y usted encuentra los tarjetones, los cuenta y dice, en el E14 no me aparecen 6 votos, pero aquí están. Pues, ¿qué le dice la registraduría y la comisión escrutadora? Muy bien, tiene 6 votos y te lo sumo. Y por eso es que los resultados electorales no son los de el día de elecciones, sobre todo en Senado y Cámara. Y segundo, el Congreso de la República. A mí sí me gusta hablar mucho de esto, porque hoy tenemos un No Congreso parece. del Congreso de la República, y es que, vea, el Congreso, yo creo que ha sido un Congreso muy malo. Este Congreso ha sido muy malo, con excepciones. Yo creo que el ejercicio del Centro Democrático, y no porque sea mi partido, pero muchos congresistas ahí han sido muy destacados, Cambio Radical también, y algunos independientes, pero en general el Congreso fue malo. Dígame qué le entregó este Congreso al país. Si usted mira la Cámara de Representantes, hay que decirlo sin miedo, está llena de delincuentes. Delincuentes es lo que tiene el Congreso de la República. Gente que mete miles de millones de pesos en campaña para que después se entreguen a cualquier gobierno. Mira lo que está pasando lastimosamente con los congresistas de Cámara del Partido Conservador. O sea, absolutamente todos petristas entregados al gobierno descaradamente, porque ellos saben que no sacan un solo voto de opinión. Ellos saben que lo que necesitan es billete, mucho billete, para salir ahorita, en diciembre, enero y febrero, a comprar y a repartir la plata, porque lastimosamente la Cámara de Representantes, si yo pregunto, dígame, 20 representantes de la Cámara, 10, es difícil. Sí. Es muy difícil, nadie conoce a esos señores que toman decisiones importantes. En el Senado, pues, al ser mucho más grande y tener más líderes de opinión, pues a veces es mucho más fácil. Pero entonces el Congreso, yo creo que es la primera tarea. Claro, todos, ¿qué estamos pensando en este momento? ¿Quién nos va a salvar de Petro? Primero yo le digo a la gente, aquí una sola persona no nos va a salvar de Petro. Aquí no hay ni un caudillo de derecha, no va a salir, no existe. No hay una persona que vaya a estallar en la opinión. Aquí la victoria sobre Petro tiene que ser un equipo, digámoslo, una sumatoria de enanos, de pequeños, para hacer una sola coalición. Pero el papel está en el Congreso de la República. Y es, podemos sacar a Petro, pero si seguimos con el mismo Congreso, no hicimos absolutamente nada. Pero entonces usted dice que sí va a haber elecciones transparentes. Yo creo que van a intentar hacer cosas y hay otras distorsiones más allá de las que ellos han planteado. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho los municipios en donde manda la guerrilla, donde manda el ELN, donde mandan la El disidencia. voto tras fusil, Eso como se sí, dice. si le pone a usted un fusil en la cabeza Vote. y a nosotros, por ejemplo, el Partido Centro Democrático, nosotros en muchos municipios de Nariño, Cauca, Putumayo, nosotros no pudimos mandar candidatos. Prohibido. Le decían a la gente, prohibido que usted inscriba por el Centro Democrático o no puede participar en las elecciones. Claro. Entonces, esa es una distorsión. La segunda distorsión es la plata, la cantidad de billetes que se mueven en muchas zonas del país. Y esas distorsiones deberíamos estarlas pensando. Y pues yo creo que nuestro sistema por ahora nos va a funcionar. Importante. Ojalá así sea. Sí, sí, sí. Inscríbanse como jurados de votación. Cambiando radicalmente de tema, ¿con qué opinión le merece la alcaldía de Carlos Fernando Galán? Ya llevamos un buen tiempo bajo la administración Galán. ¿Qué pasa con Bogotá? Porque pues usted opina, como siempre lo hace, en muchos temas de interés nacional, pero no deja de ser concejal de Bogotá. Desde su curul en el consejo, ¿cómo ha visto al alcalde Carlos Fernando Galán? Yo creo que Galán en general es un tipo decente, que eso es una gran diferencia con el gobierno de Claudia. Claudia, que era una persona anticorrupción, entre comillas, no era una política decente, fue un ejercicio de política indecente lo que hubo durante todo el gobierno de Claudia. Claudia, como nunca, politiqueó y repartió esta ciudad como un feudo a cada uno de los políticos existentes en esta ciudad. No se avanzó en muchas cosas, pero Galán es un tipo decente, digamos, eso es lo primero que yo lo abono. ¿Qué hay de malo? Pero yo creo que el tema de la seguridad, que fue la apuesta más grande por la que la gente votó, no va a ser. Ni la gente lo tiene que saber. Bogotá no va a caminar segura. Nosotros, desde la bancada del Centro Democrático, hemos hecho 9 debates de control político en temas de seguridad y se le hemos dicho, la seguridad en Bogotá no va a mejorar. Uno, por factores externos, que es, no vamos a tener más pie de fuerza. Que la gente lo sepa, Petro, que estaba hablando en su discurso del 20 de julio que había fortalecido la policía, nosotros pasamos de 18.300 policías antes de la llegada de Galán y hoy vamos en 15.000, es decir, Petro nos ha quitado casi 3.000 policías.
no los ha quitado, se los lleva para otro lado. Y segundo, porque pues la alcaldía tampoco está haciendo lo que le toca hacer. Entonces, esa promesa de Bogotá Camina Segura no va a pasar. Segundo, es el metro. Yo creo que el alcalde encontró en el metro pues su bandera más grande, aunque su bandera era la seguridad, de poder salir adelante y resultar a flote. Y entonces Galán se dedica a Petro y a Metro. Esas son sus dos apuestas, a confrontar a Petro y a sacar adelante el metro. Yo creo que la segunda es muy importante. Y hay apuestas que no avanzan. Estamos muy preocupados por muchas obras de infraestructura. La obra de la Suba Rincón en la 127 la hemos estado visitando mucho tiempo y eso no avanza. La obra de la 68 es una absoluta vergüenza. La obra de la Cali es una absoluta vergüenza. Hay apuestas como qué se va a hacer en la séptima. La alcaldía no ha sido muy clara sobre qué es lo que va a ir. Los vecinos aquí arriba, bueno, un poquito hacia el norte, están esperando qué va a pasar ahí. Y entonces como que hay una tranquilidad desde la alcaldía, pero digamos, hay cosas buenas y malas, pero el tema de basuras, infraestructura y seguridad son en este momento un gran problema que el alcalde no ha sabido responder y no sé si vaya a poder resolver. Clarísimo. Entonces, pues bueno, esa es una visión importante que usted tiene como concejal de Bogotá. Pues yo no lo puedo dejar ir sin hacerle una pregunta. Usted hoy es concejal de Bogotá. ¿Qué le espera en la política? ¿Qué el colombiano promedio, el votante, qué puede esperar de Daniel Briceño? ¿Candidato al Congreso? ¿Se queda en el Consejo? ¿O a qué va a aspirar? ¿Qué va a hacer? Mira, lo primero es decirle a la gente que la carrera política yo nunca la mido por grados, es decir, yo sé que la mayoría de gente mide su carrera política por ser concejales, por representantes, pues senadores, pues alcaldes, pues, en general. Claro que todos tenemos proyecciones y todos queremos seguir ascendiendo, eso es una cuestión normal, en los empleos normales, en la política, en todo en la vida, eso es normal. Pero hoy estamos enfocados en dos cosas. Uno, estamos muy enfocados en comenzar a enseñarle a mucha gente, y en eso nuestra escuela de control ciudadano o escuela de Secopa ha sido muy exitosa en todo el país, de tener muchos referentes a nivel nacional de que estén denunciando y estén investigando. Eso es un proyecto político. Y el segundo proyecto político que estamos ejecutando es poder descubrir a mucha gente y formar mucha gente para que todo este tema de posverdad lo puedan ayudar a combatir a través de redes sociales. El tercero, que es el punto que me preguntas, yo digo, la puerta siempre ha estado abierta, yo siempre he sido muy transparente. Si yo veo que hay una oportunidad de aspirar al Congreso, lo hago ahorita en el año 2026, pero depende de muchas cosas. Uno, si el partido va a tener lista cerrada o va a tener lista abierta, si hay espacio o no hay espacio, qué va a pasar con el partido, cosas que se comienzan a definir por allá sea septiembre, octubre y noviembre. Entonces, dependiendo de eso, yo me definiré. Por ejemplo, si el Senado es abierto, pues yo no tengo ninguna duda de que aspiraría al Senado de la República. Si es cerrado, pues me toca esperar porque ya no depende de mí, sino depende de un orden que plantee el partido en el ejercicio de la lista. Todas esas variables hay que esperarlas. Yo estoy muy tranquilo, muy feliz trabajando en Bogotá, en el Consejo, pero pues la puerta siempre está abierta. Hipotéticamente, ¿hasta cuándo tendría para renunciar? Diciembre, eso es Diciembre. como antes de la inscripción. Entonces está abierto a Sí, posibilidades. sí, estamos abiertos, digamos, incluso está abierta la posibilidad de quedarme en el consejo sin ningún problema. No tengo como afán de decir, oiga, no, me subo ya, si sea, digamos, mi ejercicio político siempre ha sido, pues, primero la mano de Dios y segundo, pues, de un ejercicio muy tranquilo en el que, pues, si no es el momento de subir, pues no lo voy a hacer, pero pues si está la oportunidad y uno dice, oiga, esta es la coyuntura para hacerlo, también lo haré. Eso está muy bien. El último mensaje para los colombianos que hoy nos están viendo. No, pues primero para la gente que nos está viendo, siempre recordar algo. Y es que quizá en estos momentos de angustia todo el mundo está pensando en quién nos va a salvar. Entonces todo el mundo dice, ah, no, ya se lanzó este, ese es. O esta nos va a salvar. O este es el que va a sacar a Petro. Este es el que va a solucionar el país. Pero es absolutamente falso. Digamos, no son los políticos los que van a salvar Colombia. Son la gente. Digamos, la política del país se recupera de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces hay que comenzar a trabajar porque pues si queremos rescatar el país lo tenemos que rescatar todos. Todos tenemos que trabajar desde nuestra empresa, desde nuestro empleo, desde el trabajo y tenemos que trabajar por tener los mejores liderazgos, pero también por dejar de pensar que un político casi Dios es el que nos va a salvar. Eso no nos va a pasar. Tenemos que armar una coalición y sobre todo trabajar por la unidad. Pues concejal Daniel Briceño, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast del otro lado del discurso de la Asociación General Rafael Reyes. Un gusto. Bueno, Andrés, a usted y felicitaciones por este ejercicio. Muchas gracias.